Buenos días. Estamos nuevamente encontrándonos una mañana más para juntos reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy una nueva jornada de trabajo, nueva jornada de estudios, de quehaceres también en el hogar. Continuamos también con el estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Hoy el capítulo número 3. También continuamos con nuestro estudio de la escuela sabática. Empezamos ya con la primera semana del cuarto trimestre de este año 2021. Recuerde que en este mismo canal, en pocos minutos, quedará grabada la primera parte de este maravilloso estudio, la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Vamos a orar en este momento para empezar así nuestro reavivados por su palabra. Señor, gracias, mi buen Dios, por este nuevo día que nos regalas. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por cada oportunidad que nos das. Ahora empezamos una jornada de trabajo. Empezamos, Señor, este día y queremos salir en tu compañía. Estamos empezándolo, Señor, poniéndote en primer lugar, realizando nuestro estudio y también queremos, Señor, que nos hables mediante tu santa palabra. Ruego por mis amigos que están orando junto a mí en este momento. Y pido también, Señor, nos dé sabiduría para entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo había sido puesto en entredicho por algunos que viniendo de Jerusalén lo hicieron así en la iglesia de Corinto. Como ya lo mencionamos en el capítulo número 1 de el estudio de esta primera carta a los Corintios, también ellos habían mencionado que Pablo no tenía credenciales ministeriales, que Pablo no tenía credenciales para la predicación. Existe la posibilidad que estos hayan traído de allá de Jerusalén algún tipo de credencial o papel que supuestamente los acreditaba como verdaderos predicadores y estaban poniendo en entredicho la palabra de Dios, la iglesia cristiana y también a este mensajero que era el apóstol Pablo. Así él dice en este capítulo desde el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mi carta de presentación, dice el apóstol, son ustedes. Cuando llegué en algún momento a Corinto y ustedes no tenían conocimiento de la palabra de Dios, al igual que lo que les mencionó en la epístola número 1, el apóstol recuerda que él fue el primero en llevar la palabra y que esa palabra quedó grabada, no en tablas de piedra, sino en sus corazones, quedó grabada en sus mentes. El apóstol Pablo está escribiendo a aquellos hermanos que con sinceridad deseaban seguir avanzando en la iglesia de Cristo, a pesar de las artimañas de aquellos que deseaban también fervorosamente que esta iglesia claudique y fracase. Versículo 4. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida.
A medida continuemos el estudio de este capítulo, vamos a apoyarnos también en la carta a los romanos. Así le invito ahora a abrir el capítulo número 5, versículos 8 y 9 de esta carta. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, con mucha más razón habiendo sido ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Un nuevo pacto en Cristo Jesús. Ya no había más sangre de corderos para expiación, para perdón del pecado, porque ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino y murió por la humanidad. Por eso Pablo menciona esta confianza, la tenemos mediante Cristo. Nuestra capacidad proviene de Dios y ahora somos ministros de este pacto, porque es el Espíritu el que da vida. Y ahí mismo en Romanos capítulo 2, versículos 12 y 13, ahora el apóstol Pablo nos dice: todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Como menciona al final del versículo 6 de este capítulo en la segunda carta de los Corintios, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. La ley es la que nos enseña qué es pecado y mediante el espíritu nos alejamos de aquello para no estar bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor. Verso 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Cuando a Moisés el Señor le entregó las tablas de piedra en las cuales estaba grabada la ley, este bajó después de estar esos 40 días ante la presencia del Señor resplandeciente. Ahí está citando lo que nos cuenta el libro de Éxodo capítulo 34. Acá lo cita el apóstol Pablo. Fue con gloria, lo dice él. Algunas traducciones mencionan fue con mayor gloria. ¿Cuánto más no será la obra del Espíritu? Recordemos que la ley del Señor quiere ser grabada por el Espíritu Santo, no en esas tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Así, Romanos capítulo 1, versículo 17 y capítulo 3, versículo 21, el apóstol también nos cuenta. Pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es por la fe que nosotros seremos salvos, por nuestra fe en Cristo Jesús y en su ministerio, en su redención, su muerte en la cruz y la justificación que quiere dar
a cada uno de nosotros, pero no olvidando nunca que aquella ley manifiesta la justicia de Dios. Continuamos en el versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Ahora el apóstol recuerda a los hermanos de Corinto que aquellos que no aceptaban a Cristo, pero que leían a Moisés y pensaban que esto era suficiente, tenían un velo puesto sobre sus ojos. No podían ver más allá en la visión espiritual, pero cuando Cristo llegase a sus vidas, ese velo sería quitado, pues aceptarían el nuevo pacto en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros hoy también debemos estar conscientes que hay aquellos que no aceptan a Cristo, aquellos que necesitan ir a Él y que el velo que está puesto sobre su visión espiritual necesita ser quitado. Pero para esto el Señor nos envía a usted y a mí a testificar, a predicar de su amor por medio de su palabra. Verso 17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, el mismo Señor Jesús menciona: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Volviendo a las últimas palabras de Pablo en este capítulo número 3 de la segunda carta a los Corintios, nosotros necesitamos recordar que cuando el Señor creó al hombre, lo creó perfecto, a imagen de Dios. Pero cuando entró el pecado en los primeros padres y cada descendiente hasta el día de hoy, heredamos el pecado mediante el antiguo Adán, como ya lo estudiamos en el capítulo 15 de la epístola anterior a los Corintios. Pero ahora en el nuevo Adán, que es Cristo, menciona Pablo acá, reflejando como en un espejo la gloria del Señor. El Señor hoy quiere reflejar en nosotros su gloria. El Señor quiere transformarnos de gloria en gloria a su imagen. Y esto ya no será como un espejo, sino que seremos transformados completamente. Nos dará un cuerpo nuevo, como también lo analizamos ya en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos, cuando seamos resucitados o transformados, si es que aún estamos vivos, si no nos llamó el Señor al descanso, y tengamos un cuerpo perfecto para vivir por la eternidad. Ahora debemos orar y pedir: Señor, transfórmame, transforma mi carácter cada día de gloria en gloria. Quiero reflejar a Cristo Jesús en mi vida, así como el apóstol Pablo lo menciona al inicio de este capítulo, que la credencial
de mi ministerio sea Cristo Jesús reflejado en mis actos, reflejado en mi testimonio. ¿Usted lo desea también? Gloria a Dios. No deje de escribir sus pedidos de oración, sus agradecimientos también. Terminemos juntos en oración. Oh mi Dios, gracias Señor porque en tu palabra nos recuerdas que necesitamos cada día acercarnos a ti. Gracias Señor porque nos recuerdas también que el Espíritu Santo quiere obrar esos cambios en nosotros, que debemos tener grabado en nuestro corazón aquel pacto en Cristo Jesús. Y Señor, que no vivamos bajo la ley, que cumpliendo tu palabra, Señor, haciendo tu santa voluntad, caminando contigo cada día, porque eres quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, vivamos en tu gracia. Bendice a mis hermanos que están orando junto a mí. Acompáñanos en este día. Y gracias, Señor, nuevamente gracias por el don de la vida y por tu protección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente jornada.